Prosiguiendo con estas denuncias que hago ante ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, ante el Consejo Nacional de la Magistratura he presentado dos denuncias en julio del 2012. Recién me acaba de contestar en relación a la denuncia que he interpuesto contra la ex fiscal de la Nación, aquí con fecha 2 de septiembre. Y yo en octubre, he presentado aclarando. En 2 de septiembre, el Consejo Nacional de la Magistratura me remite una resolución del Consejo Nacional de la Magistratura firmado por el presidente Máximo Herrera Bonilla, que declara improcedente mi denuncia contra la fiscal suprema y ex fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos, ¿no? Yo había efectuado dos denuncias, una porque a varios jueces, incluido Ángel Romero, en un caso en donde habían violado el Código Procesal Constitucional, era flagrante esta violación por parte de los miembros de la cuarta sala presidida por Ángel Romero Díaz. Yo después a lo mejor voy a abundar en detalles, pero ellos, en un caso en donde el juzgado de paz letrado de Lima no era competente, porque hasta 50.000 soles, si mal no me acuerdo, y aquí estábamos hablando de más de $500,000, ¿no? Ellos dieron su fallo en contra del artículo del Código 750, si mal no me acuerdo, del Código Procesal Civil, que establecía, digamos, los montos por los cuales puede ser competente un juez de paz, hasta 50.000. Sin embargo, conoció un juzgado de paz, y pese a que el juzgado de paz no se excluyó porque era incompetente, la sala presidida por Ángel Romero Díaz, cometiendo prevaricación porque estaba en contra del texto expreso y claro de la ley, ¿no? Ante una apelación revocó la resolución que había emitido el juzgado de paz letrado y confirmó lo que había hecho un juez que revocó precisamente la resolución del juzgado de paz, ¿no? Que sobre la base que no podía conocer de un proceso en que se estaba haciendo un inventario, y el inventario solamente podía ser con bienes hasta 50.000, pero uno de ellos, que estaba a 300 metros de la avenida Bolívar, que solo costaba $300,000 inclusive, revocaron, hicieron que el juzgado de paz letrado conociera esto y se resolvió el problema, por Dios. Ahora han considerado que en este extremo de la denuncia contra estos jueces, mejor dicho, contra el fiscal también supremo, ¿saben cómo se llama? Víctor Raúl Rodríguez Mendoza, ¿no? Ha caducado, digamos, mi denuncia, pero no en el extremo que se refiere al caso de los hijos del expresidente Alberto Fujimori. Mi solicitud para que se aplique la sanción de destitución a la fiscal suprema Gladys Margot Echaíz Ramos
al amparo del artículo 154, numeral 3 de la Constitución Política del Estado y artículos 32, 31, numerales 1 y 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, número 26.397, por cuanto que no obstante obrar pruebas preexistentes, objetivas y fehacientes en 2 casos de ilícitos penales y de corrupción, ha omitido ejercitar la acción penal a su cargo, teniendo en cuenta el mandato que la Constitución, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las leyes la obligaban a aplicar, violando esta fiscal suprema, ex fiscal de la Nación, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica en el Perú. Más aún si como ex fiscal de la Nación representaba ser la miembro de la mayor jerarquía de una de las columnas de la Administración de Justicia, como es el Ministerio Público. La primera de mi denuncia es que los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Sofía, Giro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo, con dinero del Estado se pagaron sus estudios en las universidades norteamericanas, lo cual constituye un claro caso de peculado. Inclusive hay 2 precedentes judiciales, uno a nivel internacional, por la resolución que la Comisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos que emitió declarando inadmisible la denuncia que había interpuesto el hijo de Luis Bedoya Vivanco, quien había recibido $25,000 de Vladimiro Montesinos, por lo que había sido sentenciado por delito de peculado con 5 años, ya que las sentencias estaban ajustadas a derecho, por lo que no se habían violado los derechos humanos. El segundo caso a nivel nacional, en la sentencia emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de la República del Perú, en relación al delito de peculado cometido por el expresidente de la República, Alberto Fujimori, quien le dio varios millones de dólares al dueño del periódico Expreso El Solar y al dueño del Canal 10 por la compra que le hace, indicándose por la doctrina que el funcionario público que da el dinero se le llama intraneus y el que recibe es extraneus, con el cual no se termina el delito de peculado. O sea, hay el funcionario público que da la plata, intraneus, y el que la recibe, extraneus. Teniendo en cuenta el incumplimiento del mandato constitucional de la ley orgánica y las leyes vigentes, al respecto cabe mencionar la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura número 084-2012-PCNM, publicada en El Peruano el día 5 de julio del 2012, en donde el Consejo resuelve no renovar la confianza a un juez porque lo actuado se estableció que adolece de deficiencias que no son compatibles con los requerimientos de la ciudadanía en cuanto a los niveles óptimos de desempeño que resultan razonablemente exigibles para revisar adecuadamente su labor como magistrado conforme a la trascendente misión que compete al Poder Judicial. Asimismo, el nivel que se demanda a una fiscal suprema que ha sido fiscal de la Nación es infinitamente mayor, más aún si se tiene en cuenta la resolución número 126-2011 PCNM, publicada el 9 de julio del 2012, donde el Consejo Nacional de la Magistratura declara, según el 16º punto de la parte considerativa, respecto a un juez supremo, para rechazar su mantención en el cargo, porque éste ha incurrido en responsabilidad disciplinaria grave al no haber observado en su condición de juez supremo el ordenamiento jurídico vigente, proyectando hacia la colectividad una imagen de magistrado que no observa conducta e idoneidad propia de su función, afectando por tratarse de un magistrado de la más alta jerarquía, no solamente su propia imagen, sino el prestigio y respetabilidad del Poder Judicial. La segunda denuncia se refiere a una denuncia penal que interpuse contra un juez del 16 juzgado y 3 jueces superiores, o sea, Ángel Romero Díaz. Ahí está Vladimir Paz de la Barra, que antes hablaba en mi programa, en Tucuiricu, y 2 veces fue elegido decano. Y una vez le dije, Vladimir, espero que ahora que estés en el Consejo Nacional de la Magistratura, cumplas con tu función de consejero. Yo ya he dicho antes que la política es el arte de gobernar un país, dictar leyes, como dictan las normas
para la evaluación de los postulantes, etcétera, ¿no? Y otras normas también del Consejo Nacional de la Magistratura. Y verdaderamente en casos como este de Ángel Romero Díaz y otros casos de apristas, etcétera, bueno. Entonces, caso 803-2008B, por doble delito de prevaricato de acuerdo al artículo 418 del Código Penal, ya que por un lado sus resoluciones eran manifiestamente contrarias al texto expreso y claro del artículo 750 del Código Procesal Civil, y de otro lado se apoyaban en el artículo 2 de la ley 26.662, derogado por la ley 27.155. Por estos hechos también denuncio ante el Consejo Nacional de la Magistratura al fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Mendoza, quien por ello también debe ser destituido. Pero de hablar, pues, ¿no? Entonces, yo digo, la denuncia que interpongo es por las abundantes, la primera contra la fiscal de la Nación, por las abundantes pruebas preexistentes, objetivas y fehacientes del uso de recursos del Estado con los que se pagaron los estudios en las universidades norteamericanas de los 4 hijos del expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, lo cual constituye delito de peculado. Esto es gravísimo, por cuanto que hay los 2 antecedentes que ya les he explicado anteriormente, ¿no? No obstante, estos antecedentes de jurisprudencia internacional y nacional, la ex fiscal de la Nación Gladys Margot Echaíz Ramos, ahora fiscal suprema, no ha formalizado la denuncia penal por peculado contra los 4 hijos del expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, constituyendo esta omisión una gran contravención a la seguridad jurídica, lo que se conoce como también el Estado de Derecho en el Perú. Aparte de ello, debió considerarlo investigado por el Congreso, en donde Keiko Fujimori dice haber recibido dinero de su padre para sus estudios universitarios en Norteamérica, lo indicado en forma repetida por Vladimiro Montesinos Torres, que le entregó dinero a Keiko Fujimori para tales estudios de ella y de sus hermanos Keiko Sofía, Giro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo, y el informe de la Contraloría General de la República sobre este delito de peculado. Primero, el informe de la Comisión Investigadora del Congreso de la República del Perú respecto a que el expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, no con recursos propios sino con recursos del Estado, hizo que se pagaran los estudios en las universidades norteamericanas de sus 4 hijos. En esta Comisión Investigadora del Congreso, la hija de Alberto Fujimori, Keiko Sofía Fujimori Gucci, declaró que recibió dinero de su padre para sus estudios universitarios en Norteamérica, tanto para ella como para sus 3 hermanos. Segundo, las reiteradas declaraciones del que fuera asesor del expresidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos Torres, quien ha manifestado en forma repetida que le fue entregado y que él mismo le entregó a los hijos del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Sofía, Giro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo, dinero del Estado para sus estudios en las universidades de Norteamérica. Tercero, sobre este delito, la Contraloría General de la República, después de efectuar la verificación y utilización de los recursos del Estado, de conformidad con el artículo 15, literal F de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, emitió como resultado de las acciones de control el informe respectivo con el debido sustento técnico y legal, constituyendo prueba preconstituida para el inicio de la acción penal correspondiente, que el monto invertido con dinero del Estado fue de $1.022.800 norteamericanos en los estudios, o sea, ya por la equivalencia en moneda nacional en soles, en nuevos soles, sale más de 3 millones por los estudios en las universidades norteamericanas de los hijos del expresidente Alberto Fujimori, Keiko Sofía, Giro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo Fujimori Gucci. ¿Qué tal? Es decir, por Dios, es increíble. Pese a la existencia de estas pruebas preexistentes, objetivas y fehacientes de conocimiento del pueblo peruano y además de trascendencia internacional,
por las telecomunicaciones, de la comisión del delito peculado por los 4 precitados hijos del expresidente Alberto Fujimori, la fiscal de la Nación, Gladys Margot Echaíz Ramos, omitió actuar conforme le ordena la Constitución y la Ley Orgánica del Ministerio Público, normada por el Decreto Legislativo número 52, incurriendo por ello en los delitos tipificados en los artículos 424 y 377 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 424? El fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 4 años. Deben ser de más de 10 años. O sea que, y 377, el 377 es el que es señalado cuando alguien rehúsa, omite o retarda, de este funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo. Pero también quiero hacer un paréntesis. Ha muerto el doctor Florencio Ixán, no sé muy bien, pero fue uno de los 5 o de los 7 miembros con una doctora Rojas de contabilidad que en mi programa yo le rendí un homenaje, porque ellos renunciaron cuando quisieron obligarlos a actuar en contra de la ley. Hay varios. Yo voy a ocuparme en una de mis intervenciones en este programa jurídico de señalar Florencio Mixán, que me disculpe este señor abogado que ha muerto, a quien le rindo el homenaje, y de manera expresa voy a citar los nombres de los 7. Uno de ellos, mi profesor, me acuerdo, de procesal civil. Entonces, ellos renunciaron, o sea, dejaron sus cargos, dejaron todo lo que funcionario público tiene, carro, chofer, buen sueldo y todo lo dejaron. Pero ¿ustedes creen que van a dejar los otros? Ni hablar. Entonces, fundamentos de hecho. Yo digo, teniendo en cuenta el aspecto fáctico o las circunstancias ocurridas en el delito de peculado cometido por los antedichos 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori a recibir dinero del Estado para sus estudios en las universidades norteamericanas, y considerando la existencia de documentos en los cuales se hace una explicación detallada y secuente del modo cómo se produjo el delito de peculado cometido por los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori, escaneado 3 documentos en los cuales, en primer lugar, reproduzco las partes pertinentes del informe final elaborado por la Comisión Investigadora del Congreso formada el año 2000, en donde la propia Keiko Sofía Fujimori Gucci declara que pagó sus estudios universitarios en Norteamérica con el dinero que le daba su padre. El dinero para las universidades me lo daba mi padre en mis manos, dijo Keiko Fujimori, de acuerdo con la transcripción textual de sus respuestas, cuya copia obtuvo la República. La universidad estatal en estos momentos costaba alrededor de $5,000 el ciclo entero, incluyendo gasto de habitación y comida más o menos. En el caso de Boston University, puede ser incluyendo gastos de comida y alimentación, más o menos $13,000 o $14,000 el ciclo entero. Como vuelvo a repetir, el dinero me lo entregaba mi padre. Yo lo depositaba en una cuenta estudiantil bancaria en Boston. Saqué tarjeta de crédito estudiantil también, y yo misma pagaba la cuenta, digamos, de la tarjeta de crédito, y la universidad la pagaba yo personalmente. En segundo lugar, reproduzco el informe pormenorizado y secuente número 650 del 12 de julio del 2010, desde que Keiko Sofía Fujimori Gucci, desde 1993, inició sus estudios en la Universidad de Nueva York, culminando en la Universidad de Boston, pagándose estos estudios universitarios de ella y de sus 3 hermanos con recursos del Estado. Este informe fue emitido por los abogados de IDELE, Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar García. En tercer lugar, reproduzco el artículo de la periodista Rebeca Diz, publicado en el semanario Hildebrand en sus 13, correspondiente a la semana del 13 al 14 de abril del 2012, en donde se establece, según el expediente número AB09-2003, que el monto total invertido en la educación de sus 4 hijos en las universidades de los Estados Unidos de Norteamérica asciende a $1.022.800 norteamericanos con recursos del Estado. Estos 3 documentos escaneados
a continuación se pueden visualizar. Después lo vamos a pasar con el concurso del señor Iván Retes Vidal, que es el que me apoya y yo le agradezco mucho. Entonces, en primer lugar, se reproducen las partes pertinentes de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, Comisión Investigadora, sobre la actuación y el origen, movimiento y destino de los recursos financieros de Vladimiro Montesinos Torres y su evidente relación con el expresidente Alberto Fujimori. Informe final. Dinero del Estado que recibía Keiko. La comisión ha tomado conocimiento del manejo de dinero en efectivo que hacía el expresidente Alberto Fujimori. En ese sentido son importantes los testimonios de la señora Matilde Pinchi Pinchi, de la señora María Arce Guerrero y del vicealmirante Humberto Rosas Bonicelli, quienes indican coincidentemente que el expresidente había recibido mensualmente montos directos del Servicio de Inteligencia Nacional hasta de $500.000 mensuales. Ello supondría un ingreso que podría haber llegado hasta los $48 millones en el periodo 1992-2000. Así tenemos, por ejemplo, que la señora Matilde Pinchi Pinchi declara textualmente, página 93, me estoy olvidando también de que el coronel Villalobos entregaba a Reserva 1 y Reserva 2. Reserva 1 era prácticamente solamente destinado para el expresidente Fujimori y Reserva 2 era para pagos de medios de comunicación, o sea, todo es una sola. No se hacía diferentes sumas, o sea, todos los que entregaban dinero se hacía una sola suma. Más adelante, en las páginas 111 y 112, ante la pregunta si tuvo información respecto a algún gasto aparte o un rubro separado para el financiamiento de los estudios de la hija mayor de Fujimori y el resto de sus hijos, dice, sí, el doctor Montesinos tenía una cuenta que abrió en Panamá para la tarjeta de crédito de los hijos del presidente de la hija mayor. Hay que investigar, pues, ¿sí o no? Voy a investigar el Congreso, voy a investigar la Contraloría General de la República, y yo les puedo adelantar que una norma que dio en agosto de 1988 el Congreso, presidido por Jorge Lozada Estamburi y como presidente de la Cámara de Diputados Luis Alba Castro, ¿saben lo que hicieron? Derogaron las normas que atacaban la corrupción, y una de ellas era que, por ejemplo, en la declaración que debía prestar el servidor o funcionario público, debía de acompañarse la declaración de la cónyuge. Por eso cuando Alberto Quimper Herrera, dañado por esta prisión y todo lo demás, y al sentirse aislado por el aprismo y por haber sido el asesor tributario de Alan García Pérez, él dice, y no se yo le mandé una carta cuando era presidente a Daniel Abugataz. Le dije, ¿por qué no investigan lo que ha dicho Alberto Quimper Herrera, que está ahora dolido por la forma como lo están tratando los apristas? La plata la tiene Pilar Nores, la esposa. Han hecho algo, y antes que yo me olvide, les puedo decir que una de las normas que derogaron era la facultad que tenía el Contralor General de la República para levantar el secreto bancario. Ustedes saben que si siguieran estas normas, por medio de las cuales el Contralor General de la República podía levantar el secreto bancario cuando habían indicios razonables de que algún juez, algún fiscal o algún funcionario público tenía un caso de evidente ilegalidad, ¿no? Eso lo derogaron con esta ley dada en agosto de 1988 los apristas. Por eso los apristas son de los peor, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, por Dios, que ellos hayan derogado estas normas por las cuales se protegía que no debiera haber corrupción? ¿Pero ustedes creen que este Congreso va nuevamente a poner como leyes estas normas que obligaban a que los hijos o los cónyuges de los funcionarios o servidores públicos, cuando iban a prestar su declaración jurada, incluyeran la de la cónyuge o del cónyuge y de los hijos? Ni hablar. O de que se facultase al Contralor General de la República levantar el secreto bancario.
de estos funcionarios o servidores públicos cuestionados? ¿Saben ustedes cuántos jueces y fiscales caerían? Como ese juez Soberón, creo, que tenía una... ¿Cómo sería que le sacó un fajito de $60,000 la doméstica que trabajaba en él? ¿Cuánta plata habría? ¿Verdad? Entonces, verdaderamente, señoras, señores y jóvenes en general, deben parar mientes, deben considerar, deben tener en cuenta esto para no votar por los apristas, para no votar por los fujimoristas, para no votar por Solidaridad Nacional, para no votar también por el Partido Popular Cristiano, cuya ¿cómo se llama esta señorita? Lourdes Flores. Yo le decía Lourdes Flores Cataño. ¿Por qué razón? Porque ella se obnubiló, no se dio cuenta que aquel a quien ella apoyó durante 4 años y cobró muy buena plata en esos 4 años, fue más presidenta de Peruvian Airlines de Cataño, que tenía otro, se cambió el registro en la RENIEC y no hubo ningún problema. Ella se obnubiló, tuvo una ceguera terrible y creo que fue una de las razones por las que no pudo ser alcaldesa. No creo que lo vaya a hacer, no creo que ya se presente en el ámbito público. O también el otro, el peruano virtual o en potencia, ¿cómo se llama esto? Pedro Pablo Kuczynski Godard fue presidente de Del Norte 5 años, y cuando llegó a ser, en el caso del presidente Alejandro Toledo Manrique, que tiene un problema inmobiliario terrible y declaraciones mendaces o negligentes, por utilizar un eufemismo, cuando Pedro Pablo Kuczynski Godard, cuando fue primer ministro, ¿saben lo que hizo? Se opuso a que se actuara a favor de la SUNAT, y el Estado perdió como 1.000 millones, porque él, creo que chantajeó, extorsionó de que iba a renunciar si se seguía en esta pretensión de la SUNAT. Entonces 1.000 millones de nuevos soles se perdió por el Estado por no insistir en esta posición de la acotación practicada por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. ¿Ustedes quieren que se elija a los partidarios de a Kuczynski o a los de Luis Castañeda Locio? Miren, yo estuve en una organización política y me acuerdo que había un fulano que me hacía subir un cerro 2 horas, 3 horas, 4 horas era, y rezaba y todo lo demás. Y otro abogado que fue jefe de la asesoría legal de una empresa pública, que Perú 21 salió que se iban a llevar 387,000. Por eso lo último lo encontré y me quiso dar la mano. Oiga, mi hijo, usted me está faltando el respeto. Yo le dije, es decir, le juro que yo no me interesa tener una vinculación con alguien que yo pensé que por sus oraciones a Dios, ¿no? Pero cuando iba a recibir 30,000, él y el gerente general 65,000, con una bonificación económica que estaba prohibida, vedada, proscrita por la ley, no se podía de ninguna manera, ninguna entidad estatal, ni empresa estatal, podía darse el lujo, ¿no? Y eso lo resaltó en diciembre, en Perú 21, el año no me acuerdo muy bien. Y ustedes pueden ver en una empresa estatal. Yo una vez quise partir por la mitad al jefe de la asesoría legal también, por un asunto, por Dios. Yo por eso, de estas personas, yo prefiero conversar con alguien que no tenga problemas. Me siento el hombre más feliz de conocer una persona correcta. Pero de Alan García, Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski Godard, Luis Castañeda Locio, Mercedes, esta
Lourdes Flores, Alejandro Toledo. Ay, no quiero... y yo salí de Radio Moderna cuando puse un spot que como yo había trabajado como director de la oficina legal de la OEA del Ministerio Interior, una vez le dije al doctor Escobar, que era el procurador, y tú tienes ahí, usted tiene un procurador ahí con malos antecedentes. Yo firmaba todos los contratos. A los 2 días me llamó, me dijo: doctor Ojeda, efectivamente lo he sacado del cargo. Me probó lo decente que era este doctor Carlos Escobar. Él fue que en la revista Hildebrand denunció que fue el primer abogado del caso penal Madre Mía de Ollantumala. ¿Y cuál fue la razón? Él dice: yo me alejé de Ollantumala porque lo escuché comprar al testigo. Yo quise, como siempre hago, investigar, y me encontré que en la revista Careta, en marzo del 2006, un Jorge Ávila, no me acuerdo el otro apellido, dijo lo siguiente: cuando él estaba caminando, vio unos carteles ahí con la foto. Este es el capitán Carlos, estaba postulando en esa época Ollantumala Tazo. Moisés también va a su madre. El caso es de que dijo lo siguiente: a mí este capitán Carlos nos arrestó a mi hermana, a la pareja de él y a mí, y en la noche pusieron la radio en alto y nos comenzaron a torturar. Comenzaron a mi hermana primero, después a su pareja y después a mí, y después comenzaron a ejecutar a mi hermana. Y cuando lo iban a hacer con la pareja de mi hermano, yo hice todo lo posible, me rompí todo, rompí las levaduras y me tiré al Guayaga y me escondí, estuve escondido, trabajaba. Y pues cuando he salido me he encontrado con que este fue el que mató a mi hermana. Yo entonces saqué un spot, ¿no? Y dije lo siguiente: debe pedirse la vacancia por una persistente inmoralidad, de acuerdo con el artículo 114, no me acuerdo de acá, de la Constitución, numeral vaca, acá el artículo 113, la Presidenta de la República vaca por numeral 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. ¿Por qué lo va a declarar el Congreso? La incapacidad moral era por haber cometido delito de lesa humanidad y al haber comprado al testigo, delito contra la fe pública, que yo dije, esto tiene que ser aplicado cuando, por este Congreso. Y también yo había estado defendiendo al que lo dejaron parapléjico en Conga. Hice una denuncia precisamente contra el fiscal Tusco Peláez Bardales, quien primero salió en los medios que me declaró improcedente. Yo tuve un problema con ellos porque en realidad a mí no me viene la plata sola. Yo gano con los clientes que yo sé que puedo defender, que tienen la razón, ¿no? Y que son causas justas. Entonces yo no puedo prestar mi servicio profesional si es que no me dan cuando menos una pequeña cantidad que me sirva para mis gastos. Entonces, para mí, lamentablemente no proseguí porque se requería. Yo había denunciado a Valdés, que había sido primer ministro, porque ellos de ninguna manera pudieran haber actuado de esa forma, ¿no? A través de la INOES en Cajamarca. Yo hice la denuncia contra Ollantumala, ¿no? Por esta cuestión de la tesis del hombre de atrás, y contra el ministro del Interior y el primer ministro. Entonces, esto no se formalizó. ¿Por quién no se formalizó? Por José Antonio Tuco Peláez Bardales, el que debió haber sido destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura. Y eso después lo voy a ampliar, porque se ve en un audio-video que él habla con Mario, no me acuerdo muy bien su apellido, que acá lo debo tener, es Mario Vélez Guiumón, socio de Alberto Quimper Herrera. Cuando yo trabajaba en la Dirección General de Contribuciones, yo tenía más categoría que Alberto Quimper Herrera. Sin embargo, creo que al año que él se fue de Contribuciones, salió elegido presidente de la Asociación de Propietarios de Caballos de Carrera del Jockey Club.
Él trabajaba antes en liquidar los casos de impuesto sucesorio. Yo les cuento una cosa mía. Yo cuando fui inspector de timbres, porque después trabajé en reclamaciones y después en asesoría legal de la Dirección General de Contribuciones, una vez hice una fiscalización a una empresa que hasta ahora vendía Caterpillar. Vendía y ellos el 50% facturaban y el 50% con una nota de contabilidad. Y se ahorraban pues el 4%, vendían 30 mil dólares cada una de estas cosas. Entonces le puse 10 millones en el año 67. Entonces vino el contador general, que tenía un nombre extranjero en esa época, y me dijo, dejemos ¿no? Una lisura. Mire, le propongo un carro móvil último modelo 1967 y mire, $1.000.000. Yo le dije, como usted me vuelva a decir esto, yo lo voy a denunciar, porque yo gano 2.500 soles mensuales como inspector de timbres fiscales. A mí todos los días que yo iba a ver los libros de contabilidad, siempre me ponían en el escritorio un café riquísimo. A partir de esa fecha me cortaron, perdí esa tacita de café. Yo he tenido cargos de jefe, ¿no? La empresa nacional de tabaco, que es donde yo repuse a 3 dirigentes que yo investigué, se les había despedido por mencionar más de 5 minutos en los servicios higiénicos. Yo les cuento esto también porque es importante, a lo mejor por la dimensión de, o salvo el señor que me diga que ya no, puedo proseguir con ya. Yo tenía mi carro Volkswagen en esa época y se me malogró. Estaba en el kilómetro 7,5 de la carretera central. Yo me aprestaba para irme en un taxi cuando de repente un vehículo conducido por una persona de barba me dijo, ¿usted es dueño de este carro? Sí, sí, está malogrado. Sí, yo lo llevo a Lima. Ya. Y efectivamente, y cuando me estaba conduciendo, cuando él estaba conduciendo su vehículo y yo lo acompañaba, me dijo, ¿usted se acuerda de mí? No, le dije. Dígale, me dijo, ¿usted una vez no se le malogró su carro por allá, por el Malecón Cisneros, por allá por el colegio Mate? Ah, sí, le dije, yo venía con mis 3 hijos chicos, se me malogró y de repente una señorita rubia se acercó y me trató de ayudar. Y después Dios me devolvió esa situación porque yo la ayudé cuando ella tuvo en su carro un problema en la vía expresa. Dios me ayudó en ese. Pero volviendo al punto, esta señorita no pudo arreglar y me trajo a su hermano. Y él fue el que me ayudó. Y este señor que estaba ahí conduciendo el carro me dijo, yo soy el hermano. Oiga, le dije, y me dijo, soy el señor Carrillo, era el presidente del directorio de la empresa nacional de tabaco. Oiga, le dije, señor Carrillo, mire, ustedes son una familia de samaritanos. Si han ayudado a un hombre como yo, que estaba con mis 3 hijos, no menores de edad en el carro, y me han ayudado, yo le cuento, y les puse, ¿no? Les relaté la investigación que yo había hecho, que el gerente de administración de la empresa nacional de tabaco y el jefe personal, unos desgraciados, por Dios, que habían, ¿por qué razón? Porque cuando yo llegaba en mi carro veía unos carteles, nosotros tenemos familia, hemos sido despedidos, y verdaderamente eso me produjo una conmiseración que no la tiene el condenado del cardenal Augusto, ¿cómo se llama? Cipriani, este condenado Torne. El caso es de que él me dijo, mire, yo soy un voto, somos 5 los miembros del directorio, si usted convence a los otros 4, y efectivamente fui a cada uno de ellos y los persuadí y logré reponer a estos 3 dirigentes, ¿no? Para mí fue una cuestión terrible. El caso es de que por estos cambios que hay de ministros, lo cambiaron al ministro y salió el directorio y pusieron otro gerente general, Angulo, me acuerdo. De frente vino, me dijo, oiga, usted es abogado de la empresa,
no de los trabajadores. Y al final me renunciaron, igual que en EPCHAP, cuando el gerente de administración, Rivera Loy, me acuerdo, una señora me dijo que trató de violarla, y Jorge Rubio Rabines me dijo que yo, que era el jefe de la asesoría, ¿por qué yo intervenía? Que yo debía intervenir en casos de la empresa, ¿no? Y al final también me obligaron a renunciar, o me renunciaron, porque quise defender a esta señora de un acto pues terrible, ¿no? De un gerente de administración, ¿no? Y salí pues, yo he salido de mis puestos, que me he ido a cero, pero he conservado mi dignidad, ¿no? O sea, he conservado mis principios. Por eso que tengo la base que me la enseñó mi padre, que me decía: Javier, no me digas que vas a estudiar, eso se estudia. No me digas que vas a ser valiente. No me digas que vas a ser honrado. Esas cosas se demuestran, nunca se hablan. Y yo le enseñaba a mis 3 hijos, y eso sí, tengo la riqueza mía de contar con 3 hijos que tienen esa formación, que también mi esposa, que ya falleció, Graciela Cisneros Escobar. Bueno, el caso es de que les he contado esto porque el profesional tiene que afrontar todas las adversidades cuando cumple con los principios. Por eso yo digo, con esta base, a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, que no deben votar por los apristas, por los fujimoristas, por los de Solidaridad Nacional, por el Partido Popular Cristiano, por los de Solidaridad Nacional, ni por Acuña, César Acuña, que se le ha visto un audio, y el Luis, ¿cómo se llamaba que iba antes? Y que el último programa mío, el 29 de julio del 2000, es Luis Iberico. Él era uno de los panelistas que yo presentaba, igual como Fernando Viaña, que antes era antifujimorista y ahora lo veo de director en una revista del ASPRA, en ditirambos, en logias. Es decir, por Dios, ¡ay, la plata por mi madre! ¿Cómo mueven a determinados seres, a determinados individuos? Por eso ahora el señor Luis Iberico está diciendo que los audios y todo lo demás, lógico, él tiene que defender al que lo ha contratado, porque antes trabajaba para las universidades. Estas universidades que tienen un sentido comercial, que deben desterrar ya las exoneraciones tributarias. Pero con este Congreso, en donde las universidades, es decir, le otorgan un título a cada uno de los congresistas, a los jueces, que los tienen pues ligados. Hay un conflicto de intereses, ¿no? Esa universidad, las peruanas, se había llevado de viaje al actual presidente del Jurado Nacional, Tábara, ¿no? Y a otro más. Imagina la porquería de cosas que hay, ¿no? Entonces, gente que verdaderamente está cuestionada por estos hechos, que son objetivos, no hay subjetividad, que se han producido, que están probados, ¿no? Entonces, lo de Pedro Pablo Kuczynski Godard, que prometió en forma así ecuménica, universal, que iba a dejar su nacionalidad norteamericana por la peruana, esa mendacidad, ese fraude a la verdad, ¿no? Ese engaño debe de impeler. Pero esto yo no le digo a los peruanos o a las peruanas sin cultura, sin escrúpulos, que solamente están, como por ejemplo yo asistí en una oportunidad en mis tiempos adolescentes a una casa en donde decía, ahí escuchaba, ¿no?, la mayoría: oye, yo quisiera ser inspector de aduanas, por mi madre, me voy a volver millonario.
o inspectora de trabajo. Verdaderamente, por Dios, esas familias de lo peor, gracias a Dios que en un momento determinado yo dije, yo no puedo estar en estos sitios porque jamás podré llegar a ser abogado como pienso, porque acá lo único que voy a recibir son condiciones malas. Es lo que yo le he dicho, ¿no? El árbol bueno da buenos frutos, el árbol malo da malos frutos, y gracias a Dios me alejé. Yo, uno de los problemas que he tenido es no tener madre. Mi madre se murió al año 2 meses, cuando ella tenía 28 años, porque mis hermanos murieron los 26, y el primero, Manuel Abraham, murió el 4 de febrero del 39, estando embarazada mi madre y mi hermana Luisa Elvira. Murió mi hermano. Cuando mi hermana Luisa Elvira estuvo embarazada, mi madre estuvo embarazada de mí, mi hermana Luisa Elvira murió a los 2 años, el 4 de marzo. Y en el año 40 mi madre tomó la decisión para que yo viviera. Bueno, volviendo a este punto, al de... Sigo... Ya. Dice así. Dice, más adelante en las páginas 111, ante la pregunta si tuvo información respecto a algún gasto aparte o un rubro separado para el financiamiento de los estudios de la hija mayor de Fujimori y el resto de sus hijos, dice sí, el doctor Montesinos tenía una cuenta que había en Panamá para la tarjeta de crédito de los hijos del presidente de la hija mayor. En este momento no me acuerdo el nombre del banco que el doctor Montesinos había abierto a su nombre para que puedan ellos estudiar. Continúa el diálogo y señala que en esa cuenta sí depositaban dinero, que los depósitos los hacía el señor Luis Venero y que se enteró de ello, porque el doctor Montesinos le decía, normalmente yo escuchaba lo que le decía, tienes que hacer depósitos porque el presidente quiere que se haga el depósito en el banco para que pagaran ellos su tarjeta de crédito. Cuando se insiste en el nombre del banco, señala, es en el Banco de Panamá, Banco Exterior de Panamá. O sea, tienen todos los datos. Finalmente, en la misma sesión, cuando reseña sobre el diálogo habido con Fujimori en su casa cuando Montesinos regrese de Panamá, declara adicionalmente, le volvió a llamar el presidente a la 1 más o menos, diciendo por favor que necesita sus cosas personales, sus cuentas bancarias, sus declaraciones juradas, todo lo que era del presidente lo tenía el doctor Montesinos, lo tenía él, entre paréntesis, porque él lo había dejado todo al coronel Guamán, no lo tenía él. Entonces lo que el presidente exigía era que le entregara sus cosas. Yo para eso sabía qué es lo que tenía el doctor Montesinos, le manejaba sus cuentas, porque en una oportunidad hubo que el mismo presidente busca al doctor Montesinos, le llama desesperado porque apareció, no me acuerdo bien, una casa que estaba enviando dinero para Japón. Hubo una noticia de que estaba saliendo dinero para Japón y entonces estaba investigando, incluso ya estaban a punto de llegar a la señora Rosa Fujimori, ahí donde el presidente trae los documentos de la cuenta de la señora Rosa Fujimori y el doctor lo guardaba. Por su parte, requerida para que señale lo que sabe sobre la entrega de dinero al expresidente Fujimori, la señora María Angélica Arce Guerrero declara, páginas 28-29, como le digo, el señor Montesinos de repente venía y decía, sácame el maletín del presidente, por decir una cantidad, 20.000, 30.000, 40.000, y se ponía dentro de una revista, la misma que iba dentro de un sobre, y recuerdo que al comienzo se llamaba a su jefe, y él llamaba a una persona para que fuera a Palacio y le entregara. Después ya últimamente el coronel Rodríguez se le encargaba directamente para que él personalmente le hiciera llegar al presidente, y se puedo referir porque le escuché que decía que él tenía que asegurarse que el presidente recibía el sobre, y las cantidades eran variadas, no eran siempre por decir mensuales, podían 2, 3 veces al mes, y como digo, las cantidades también eran variables. Lo que yo recuerdo, una suma máxima en 300 y 500 en una oportunidad, agrega. No estoy seguro, pero era entre 300 y 500.000. Y si mal no recuerdo, me parece que su hermana estaba ahí en el Servicio de Inteligencia Nacional, o era para entregarle a su hermana Rosa.
Más adelante, página 30, ante la pregunta sobre si tiene conocimiento que los estudios de los hijos del expresidente Fujimori, Keiko, Hiro, Kenji Sachi, eran financiados con dinero del Servicio de Inteligencia Nacional y por un rubro distinto al de Fujimori, página 30 señala: no, eso lo desconocía, pero yo le comenté, creo en la anterior vez, que sí he visto en 2 oportunidades que le ha dado a Keiko y que ella le decía tío. Uno, en la sesión de fecha 16 de noviembre de 2001, la señora Matilde Pinchi declara ante la comisión. La señora María Angélica Arce declara el 12 de noviembre del 2001 y el vicealmirante Humberto Rosas lo hace el 26 de septiembre del 2001. 5. En Romanos .1.1, cuenta de ahorros en moneda extranjera, número 5408-704-105, Banco Citibank, New York, sucursal Lima. La cuenta se abre el 8 de abril de 1999 en forma mancomunada con su hermana Sachi Marcela Fujimori Gucci, con un inusual depósito en efectivo de $80,000 entregado supuestamente por Alberto Fujimori, según ha declarado Keiko Fujimori ante la comisión investigadora. Dicho importe fue destinado a la apertura de un depósito a plazo fijo por $247,375 junto con los cheques de gerencia números 50512 y número 50513 del Banco Continental por $83,687.50 norteamericanos cada uno, girados a la orden de Alberto Fujimori. Estos cheques fueron endosados por Alberto Fujimori en favor de Keiko Fujimori Gucci. El depósito a plazo fijo se constituyó el 13 de abril de 1999 por un plazo inicial de 180 días, siendo renovado hasta en 3 oportunidades: 11 de octubre de 1999, 10 de abril del 2000 y 9 de octubre del 2000. Se mantuvo por un periodo total de 1 año y medio. Finalmente este depósito a plazo fue cancelado el 12 de octubre del 2000 y abonado en la cuenta número 5408-704-105. Asimismo, esta cuenta registra el 13 de octubre del 2000 un cargo por la constitución del depósito a plazo fijo número 100-287-0020 por la suma de $150,000 norteamericanos por un periodo de 180 días. Este depósito a plazo fijo fue cancelado el 7 de marzo del 2001, es decir, antes de la fecha de su vencimiento. El importe de la cancelación se abonó en la misma cuenta número 5408-704-105. Cabe indicar que ambos depósitos se constituyeron a nombre de los titulares de la citada cuenta. El 15 de noviembre del 2000 se efectuó una transferencia cablegráfica por la suma de $70,000 a la cuenta número 633-604-25 de Sachi Marcela Fujimori Gucci en el City Branch número 33 de New York. Finalmente, esta cuenta es cancelada el 7 de marzo de 2001 con la emisión de un cheque de gerencia a favor de Keiko Sofía Fujimori por $161,535.21 norteamericanos, el cual fue cobrado el mismo día, y el saldo de esta cuenta, que ascendía a $5,000, fue abonado en su cuenta de ahorros en moneda extranjera número 5411-542-108 en el mismo banco. Como puede observarse, el movimiento operativo de esta cuenta registra fondos provenientes fundamentalmente de dinero cobrado por Alberto Fujimori por la venta de una propiedad en el distrito de Santiago Surco. Dichos importes se manejan con renovación de depósitos a plazo y no es sino hasta fines del año 2000 y primer trimestre del año 2001 que se liquidan. Por tanto, la versión de la señora Keiko Sofía Fujimori Gucci de que con dicho fondo se costearon sus estudios universitarios en los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que los estudios de sus hermanos, no tiene consistencia ni se relaciona adecuadamente con los registros operativos en sus cuentas bancarias. O sea, ellos estudiaron del año 91 hasta el... Es decir, por Dios, es solamente cuestión de que no sea inmoral, corrupto el congresista para darse cuenta con cosas objetivas, no subjetivas, preexistentes, que no están consideradas. ¿Ustedes creen que estos congresistas pueden hacer destituir a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura por esta ineficiente actuación, por esta inconducta funcional? A todos
del Consejo Nacional de la Magistratura. Sigo. Cabe finalmente señalar que la señorita Keiko Fujimori Iguchi señaló ante la comisión investigadora que tenía una cuenta en los Estados Unidos de Norteamérica desde la época en que era estudiante. Sobre sus movimientos y fondos se comprometió a remitir información, lo que no ha sucedido hasta la fecha. Igual ocurre con su compromiso de remitir a la comisión investigadora documentación sobre los gastos y costos de los estudios de todos sus hermanos. Por todo ello, se aprecia una falta de colaboración con el trabajo de la comisión investigadora del Congreso de la República. En segundo lugar, se reproduce el informe de los abogados de IDL, Carlos Rivera Paz y Antonio Salazar García, número 650, 12 de julio del 2010. Llegó el tiempo de la limpieza. El sospechoso archivamiento del caso Keiko Fujimori. El Ministerio Público dice que no hay pruebas. Carlos Rivera Paz, Antonio Salazar García, IDL, MEI. En el Perú la lucha contra la corrupción es una cosa del pasado. Lo que antes se denunció ahora se archiva. Lo que antes eran investigados ahora le imponen condiciones a la justicia. Ese es el Perú que nos deja el gobierno del presidente García. No podemos interpretar de otra manera la desconcertante noticia hecha pública el último fin de semana en relación al archivamiento de la investigación preliminar sobre Keiko Fujimori por su participación en la utilización de fondos públicos para solventar sus estudios universitarios en la Universidad de Boston, en los Estados Unidos de Norteamérica. La decisión del fiscal penal superior anticorrupción, José Luis Cortés, ha sido emitida en un momento bastante particular, justo cuando el investigado se afianza en la posición de candidata del fujimorismo y es la más beneficiada de la campaña política que ha comenzado a levantar el cuco del terrorismo y que cuestiona los procesos por violaciones a los derechos humanos y que con el ministro Rey a la cabeza hacen defensa pública de quienes fueron los jefes del destacamento Colina, pero además también es el corolario de una serie de decisiones encaminadas a echarle tierra a evidentes actos de corrupción del régimen, ¿no?, que lideró su padre. En ese sentido podemos mencionar la exclusión del proceso penal al general Walter Chacón Málaga a través de una operación que comprendió la intervención del Tribunal Constitucional, el blindaje proporcionado por el aprismo del Congreso a los congresistas Carlos Raffo y Cecilia Chacón, ambos reos contumaces en la justicia, pero no pasa nada. Aunque a Carlos Raffo lo han sentenciado, pero Cecilia Chacón nada todavía. En medio de ese escenario, inclusive sigue ahora como congresista. Y ustedes la ven, ¿no? Escuchar a Raúl Reati, que recibió $3,000 de esto, a Marta Chávez, a Luis Salgado y a la otra Gamboa. Está en su declaración que hace ante el juzgado penal en la base naval que hace Montesino. Yo le he dado $20,000, pero después cambió. Es la porquería de jueces que hay y fiscales, pues, que apristas, fujimoristas, que permiten, pues, este ataque, digamos, a la Constitución, a la ley. Entonces sigo acá. En medio de ese escenario, la decisión del Ministerio Público más se parece a una operación limpieza a favor de quien lidera el fujimorismo, aliado principal del régimen aprista, y con ello limpiar del camino el último obstáculo legal que Keiko Fujimori tenía frente al sistema de justicia. Miren la fecha que se hace esta publicación de estos señores de IDL, es precisamente, a ver, es el 12 de julio del 2010. Es increíble, ¿eh? O sea, y con ello limpiar del camino con el aliado principal del régimen aprista, limpiar del camino el último obstáculo legal que Keiko Fujimori tenía frente al sistema de justicia y se presentó como candidato. Por lo que han permitido estos dos fiscales apristas, algo aprista porque Gladys Margot Echaíz Ramos, su esposo, es un dirigente aprista, y el otro es recontra aprista, José Antonio Tuco Peláez Bardales, ¿no? Que es increíble que en ese audio se escucha claramente la intercesión que hace con este
socio del estudio de Alberto Quimper Herrera, ¿no? Donde él dice, no te preocupes, yo el 12 de mayo, el día de mi santo, por eso me acuerdo, es el día del Ministerio Público. Y ese día era la reunión, la fiesta, y ahí iba a hablar, pues. Y ahora convirtieron, no, que eso era una amiga de una universidad. Estos nos creen imbéciles, estúpidos. Lo que sí puedo decir es que, lamentablemente, hay una complicidad para que esto no sea castigado, sancionado, porque los ciudadanos peruanos, las ciudadanas peruanas tienen también, eso sí, ¿no?, como intérpretes de los comunicadores sociales a Raúl Vargas, a Altaus, a Mariate, a la otra, no me acuerdo muy bien, no sé por qué razón, ¿cómo se llama esta del Canal 2? Entonces, por Dios, son personas que lo único que hacen es no tocar a estos, porque estos son los que permiten, pues, que ingentes sumas millonarias del Estado se paguen, pues, a RPP, a Canal N, al Diario El Comercio, etcétera, ¿no? Entonces, sigo. Nuestro pleno convencimiento de lo que aquí afirmamos radica sola y únicamente en las múltiples evidencias que existen en el expediente de la investigación del Ministerio Público. Por eso, en el ánimo de refrescar nuestra memoria, queremos presentar las más destacadas para que todos saquemos alguna conclusión. ¿Cuáles son las pruebas que permiten establecer el delito cometido por la congresista fujimorista Keiko Fujimori? Desde el Instituto de Defensa Legal, consideramos que existen suficientes indicios razonables que permiten establecer que los estudios de los hermanos Fujimori Gucci, entre los que se encuentra la candidata Keiko Fujimori, fueron financiados de manera ilícita con el dinero del Estado. Esta imputación tiene a la base los siguientes elementos de prueba. Primero, el año 1993 la candidata Keiko Fujimori viajó a la ciudad de Nueva York, donde inició sus estudios en la Universidad Estatal de Nueva York, para finalizar su bachillerato con un título de Administración de Negocios de Boston University el año 1997. En agosto de 1994, su padre, el entonces presidente Alberto Fujimori, la designó como primera dama en la nación. Cabe señalar que realizó actividades públicas como primera dama en la nación desde abril del año 1994 hasta el mes de noviembre del año 2000, fecha en la que su padre renunció valientemente por FAS, valientemente lo he puesto yo, por FAS al cargo de presidente de la República. Tercero, el expresidente de la República, Alberto Fujimori, ha señalado que durante los 10 años y meses que fue presidente de la República recibió una remuneración mensual de 2.000 nuevos soles, lo cual es un ingreso anual de 24.000, que multiplicado por los 10 años que duró su gobierno, hacía un total de 240.000, $80.000 aproximadamente. Los 4 hijos del presidente Keiko, Hirosachi, Kenjo Fujimori y Gucci, desde el año 1993, año en que Keiko Fujimori fue a estudiar a Nueva York, empezaron sus estudios en universidades de Nueva York, Columbia y Boston, en los Estados Unidos de Norteamérica. Quinto, según la versión dada por Keiko Fujimori Gucci a la comisión del Congreso que presidía el congresista David Weissman el año 2001, durante el tiempo que estudiaron en los Estados Unidos de Norteamérica gastaron en educación las siguientes cantidades. 1. Por los estudios de ella un total de $120.000. 2. Por los estudios de su hermano Hiro un total de $120.000. Tercero, por los estudios de su hermano Kenyo un total de $110.000. Cuarto, por los estudios de su hermana Sachi un total de $110.000. Es decir, según la versión de la propia Keiko Fujimori, su papá gastó, Alberto Fujimori un total de $460.000 en la educación de ella y de sus 3 hermanos. Sexto, según un informe elaborado por peritos de la Contraloría General de la República, la educación de los 4 hijos del ex mandatario generó un gasto que ascendió a $1.225.000 norteamericanos. Séptimo, al respecto, Keiko Fujimori ha señalado que sus estudios universitarios y los de sus 3 hermanos los pagó su padre Alberto Fujimori con $670.000 norteamericanos que obtuvo por la venta de un terreno de su propiedad ubicado en la calle Pinerolo en el distrito Surco. Cabe señalar que esa venta se realizó a fines del año 1998,
cuando varios de los hermanos Fujimori, muchos, en especial la candidata presidencial Keiko Fujimori, habían culminado sus estudios universitarios en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué tal? Es decir, y Raúl Vargas, Jaime de Altaus, no me acuerdo cómo se llama, la de Canal 2, la Mariate, y hay varios más, ¿no?, que reciben sus emolumentos, sus sueldos, porque estas empresas periodísticas, televisivas, radiales, reciben ingentes cantidades de dinero de las empresas mineras, de las empresas petroleras, bancarias, AFP y también del Estado. Entonces, octavo, además dicha versión es contraria a la que dio ante la Comisión Weimar el 10 de enero de 2001, en la que Keiko Fujimori afirmó que su progenitor le daba dinero en efectivo en Palacio de Gobierno cada vez que retornaba a los Estados Unidos. Ante la Comisión Weimar, la hija del condenado Fujimori declaró lo siguiente: como vuelvo a repetir, el dinero me lo entregaba mi padre. Yo lo depositaba en una cuenta estudiantil bancaria en Boston. Saqué tarjeta de crédito estudiantil también y yo misma pagaba la cuenta, digamos, de la tarjeta de crédito, y la universidad la pagaba yo personalmente. ¿Con esto no pueden investigar los congresistas? Noveno, de acuerdo con su movimiento migratorio a partir de 1993, Keiko Fujimori Iguchi viajó de Lima a Estados Unidos por lo menos 2 veces al año, lo que coincide con las fechas en las que, según su propio testimonio, retornaba al Perú para que su padre le entregara el dinero en efectivo para la pensión universitaria de ella y de sus hermanos Sachi, Kiro y Kenjo Fujimori Iguchi. Décimo, otra de las versiones que ha dado la congresista Keiko Fujimori es que sus padres tenían ahorrados $400,000 y con ese dinero financiaron los costos académicos de las universidades estadounidenses. Undécimo, al respecto, la señora Susana Iguchi, madre de la congresista fujimorista, ha señalado en diversas declaraciones dadas a nivel judicial que ni ella ni su padre Koshiro Iguchi financiaron los estudios universitarios de los hermanos Fujimori Iguchi en los Estados Unidos de sus hijos. 12. Duodécimo, cabe señalar además, según el informe de la Contraloría General de la República, del total de dinero que recibió el expresidente Alberto Fujimori por la venta de un terreno de su propiedad en la calle Pinerolo Surco, le remitió a su hija Keiko Fujimori mediante un cheque de gerencia un total de $167,000 norteamericanos. $167,347 norteamericanos. El informe señala que el 8 de abril de 1999, las hermanas Keiko y Sachi Fujimori abren el Citibank la cuenta número 5408 704 y 105, y según el peritaje de la Contraloría, al día siguiente, 9 de abril de 1999, Keiko Fujimori depositó $80,000 más los 2 cheques de gerencia que le endosó su papá por $167,000, haciendo un total de $247,375. Dinero depositado en una cuenta a plazo fijo vigente hasta el marzo del año 2001, también en el Citibank. 13. Keiko Fujimori fue investigada por una segunda comisión del Congreso de la República. Estuvo presidida por el congresista Mauricio Mulder Bedoya. ¡Ay, Dios! En la sesión del 17 de septiembre del 2001, Keiko Fujimori repitió que su padre le daba en efectivo 2 veces al año todo el dinero necesario para pagar sus estudios y lo de sus 3 hermanos. Yo calculo que habría gastado más o menos $35,000 al año, explicó la actual congresista durante la sesión reservada. Mi padre me daba el dinero en efectivo acá. Mi padre me daba el dinero en efectivo acá, de la plata del Servicio de Inteligencia Nacional. Eso lo estoy diciendo yo ahorita, de acuerdo con lo que ha salido en las declaraciones judiciales. 14. Con respecto a la disponibilidad de dinero en efectivo y en dólares del expresidente Alberto Fujimori, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres ha declarado judicialmente que entregaba a Alberto Fujimori mensualmente en efectivo desde el año 1992 hasta el año 2000, con fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, acopiados con dinero desviado de los Ministerios de Defensa y del Interior, un total de $550,000 norteamericanos, dinero que era guardado en Palacio de Gobierno. 15. Al respecto del 19 de julio del 2001, en la segunda de las 3 declaraciones que hizo ante la fiscal suprema Gladys Echaíz Ramos,
Vladimiro Montesinos aseguró que el expresidente Alberto Fujimori, preocupado por las publicaciones de la prensa independiente que cuestionaban que sus 4 hijos estudiaban en el extranjero, presuntamente con fondos públicos, le reveló que había conversado con el exministro de Educación Domingo Palermo Cabrejos para montar una transacción con la finalidad de vender el inmueble Pinerolo. 16. El asesor manifestó que por orden de Fujimori le entregó $700,000 en efectivo de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, dinero que luego le fue proporcionado a las personas que participarían como supuestos compradores. 17. El 25 de abril de 2002, ante la comisión investigadora que preside el congresista Fausto Alvarado Dodero, Vladimiro Montesinos reiteró su versión ante la pregunta: ¿el pago del estudio de los hijos? Tengo entendido que usted le hacía un depósito en una cuenta en Panamá. Y Montesinos respondió: no, eso no es cierto. El pago de los hijos se hizo con dinero efectivo que yo le entregaba a él, a Fujimori. Después él, Fujimori, simuló la venta de la casa de Pinerolo con el señor Palermo. El señor Palermo le presentó a unos supuestos compradores de la casa que tenía el señor Fujimori en Pinerola y se hizo una venta ficticia. Yo le entregué ese dinero a él, a Fujimori, y él le entregó a Palermo. Después hicieron como que le pagaban por la venta de su casa y se hizo una transferencia del inmueble. Pero se elaboró un contradocumento que Fujimori seguía siendo el dueño real de ese dinero. Entonces con eso él, Fujimori, después ha dicho: bueno, mis hijos estuvieron en extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba el financiamiento de los estudios. 18. Posteriormente, 2 peritajes judiciales confirmaron que la venta del inmueble en la calle Pinerola fue una compra-venta ficticia, confirmándose la versión que entregó el ex asesor presidencial Montesinos a las autoridades. Como podemos apreciar, existen pruebas suficientes que evidencian la ilicitud del origen del dinero con el que se pagaron los estudios universitarios de la candidata fujimorista Keiko Fujimori y sus 3 hermanos, dinero que probadamente ha salido en forma de los fondos del Estado, información que conocía la investigada Keiko Fujimori, quien como hija mayor y directamente involucrada con las entregas de dinero en efectivo, como ella misma ha señalado, estaba directamente implicada con los hechos. Definitivamente estamos ante un caso en el que la influencia política, el empoderamiento del fujimorismo en los últimos tiempos explican esta operación limpieza a la candidata Keiko Fujimori, que ahora los medios, aquellos que han sido pagados por los fujimoristas, yo digo RPP y otros, Correo, Expreso, increíble, ¿eh? Y acuérdense que el diario El Comercio, su caso en el tiempo de Fujimori, a los sujetos activos, o sea, a los que habían cometido el delito de evasión tributaria, se les aplicó la prescripción, igual que a Alan García. Entonces, consideramos que el Ministerio Público y la propia Fiscal de la Nación tienen que dar una explicación al país, porque no puede ser que el Ministerio Público tenga como labor hacerse de la vista gorda ante tanta evidencia de un ilícito penal y digan que no hay sustento probatorio para denunciar un hecho delictivo como este. Seguidamente se produce un gráfico en el Diario de la República sobre los gastos en las universidades norteamericanas de cada uno de los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori. Yo después voy a hacer que le escanee el señor Iván Rete, que es el que me apoya, lo que aparece acá en gráfico. Acá dice Keiko Sofía Fujimori, Estudios State University of New York, Boston University, 1993-97 por $94,881. Número de viajes 66, costo $124,600, total $219,481. Alquileres $119,000, un departamento por 7 años. Giro Alberto Fujimori, State University of New York, Boston University, 1994-98, $150,000. Costo $121,100,000, total $271,000. Sachi Marcela Fujimori,
Community College California y University de New York 1996-2000 por $50.000. Costo $106.750, total $156.750. Kenji Gerardo Fujimori, Universidad de Kansas 1927-2000 por $60.000. Costo $101.150, total $917.681 norteamericanos. Educación, viajes y alquileres 3.211.883.50 céntimos de nuevos soles al cambio de la época. Si se puso 5 años al hijo de Bedoya, Luis Bedoya Vivanco, estos que han recibido 917.000 y según la Contraloría 1.200.000, tendría que castigarse a los 4 hijos por perpetuidad. En tercer lugar, se reproduce el artículo de la periodista Rebeca Diz del semanario Hildebrand en sus 13, que es más de lo mismo, ¿no? Lo importante es, quiero concluir con la base jurídica que yo presentaba. Yo digo, fundamento de derecho, y con lo que ya termino el programa. El delito de peculado cometido por los 4 hijos Keiko Sofía, Hiro, Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo del expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, está normado en el artículo 387 del Código Penal. El funcionario servidor público que se apropia o utiliza en cualquier forma para sí o para otros caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia están confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 8 años. O sea que la complicidad de los 4 hijos Keiko Sofía, Hiro Alberto, Sachi Marcela y Kenji Gerardo del expresidente Alberto Fujimori está regulado por el artículo 25 del Código Penal. El que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible sin el cual no se hubiera perpetrado será reprimido con la pena prevista para el autor. Acuérdense del intraneus, o sea, el padre Montesinos, son los funcionarios públicos que han entregado este dinero al Estado, y el extraneo con el que se concluye el caso del delito de peculado es quien recibe, o sea, los 4 hijos de Fujimori. Esto está en la doctrina, o sea, es la declaración de los mejores penalistas del mundo entero, no solamente los nacionales. Respecto al inicio del plazo de prescripción, pero yo estoy hablando solamente con la normatividad que tenemos en el Código Penal nuestro. Respecto al inicio del plazo de prescripción, el artículo 82, numeral 3 del Código Penal establece: los plazos de prescripción de la acción penal comienzan, numeral 3, en el delito continuado desde el día en que terminó la actividad delictuosa. ¿Cuándo terminó la actividad delictuosa? En el caso de Keiko Sofía, el 97. En el caso de Hiro Alberto, 98. En el caso de Sachi, 2000. Y en el caso de Kenji Gerardo Fujimori, el 2000. O sea, no ha prescrito. Sobre la prescripción, el artículo 80 del Código Penal manda: la acción penal prescribe en un tiempo igual al máximo de la pena fijada por la ley para el delito si es privativa de libertad. Lo más grave es que el artículo 41, en su parte final de la Constitución Política del Estado, ordena: el plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado. El cómputo del plazo del delito de complicidad de peculado cometido por Keiko, Hiro, Sachi, Kenji Fujimori, solo considerando la fecha más antigua, que es la de Keiko Fujimori, el plazo de prescripción vence el año 2013. Pucha, qué suerte, pero de alguna manera. En el caso de Kenji Fujimori, que es a partir del 2000, el plazo vencería el año 2000. O sea, estás muerto, Kenji. En el caso de la fiscal suprema Gladys Margot Echaíz Ramos, es fiscal de la Nación,
Esta fiscal también no aplicó las normas constitucionales y legales para formalizar denuncia penal por delito de peculado contra los 4 hijos del expresidente Alberto Fujimori. La fiscal de la Nación debió tomar en cuenta asimismo la Convención Interamericana contra la Corrupción celebrada por el Perú, aprobada por el Congreso de la República según resolución legislativa número 26.757, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 13 de marzo de 1997, ratificada según Decreto Supremo número 01297 RE, o sea, Relaciones Exteriores, del 21 de marzo de 1997, publicada en el Diario Oficial del Peruano el 24 de marzo de 1997. En su artículo 6 establece los actos que son corruptos. Artículo 6, acto de corrupción. Primero, la presente convención es aplicable a los siguientes actos de corrupción. Literal A, el requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. B, el ofrecimiento o el otorgamiento directo o indirectamente a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas para ese funcionario público o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. C, la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto o omisión en el ejercicio de sus funciones con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. D, el aprovechamiento doloso o ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. Y E, la participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. 2. La presente convención también será aplicable de mutuo acuerdo entre 2 o más estados partes en relación con cualquier otro acto de corrupción no contemplado en ella. Artículo 377. El funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años y con 30 a 60 días multa. Esto es del Código Penal. Y el artículo 424 del Código Penal ordena: el fiscal que omite ejercitar la acción penal será reprimido con penas privativas de libertad, pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Esto también, con lo que ya finalizo este programa, es de que el actual fiscal de la Nación, Aprista, también está inmerso, implicado en esta normatividad que yo he señalado de manera detallada, pormenorizada, teniendo en cuenta las circunstancias, el aspecto fáctico, o sea, cómo se han producido los hechos. Entonces, en este artículo, ustedes que han leído de La República, yo digo, José Antonio Peláez Bardales no ha sido destituido por este consejo, pese a los audios donde habla con Mario Vélez Biumón para interceder en un caso de la Fiscalía con otro miembro de la Fiscalía, violando la prohibición del artículo 19, inciso G, del decreto legislativo número 52. Yo aquí tengo el texto, felizmente yo tengo todo. Acá, este artículo, perdón, aquí sí hay un problema conmigo, creo. Era el artículo 20, acá me van a perdonar. Ay Dios, es artículo 20 y así creo que ha salido en la publicación. Este es un error mío terrible. Es artículo 20.
es la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 52. Voy a tener que corregir esto, ¿eh? Pero ya no hay nada que hacer. Voy a ver si se puede corregir. Prohibiciones en el ejercicio funcional. Los miembros del Ministerio Público no pueden, G, literal G, admitir recomendaciones en los asuntos en que intervienen o formularlas a otros fiscales. ¿Entendieron? Por esta razón debió ser destituido José Antonio Peláez Bardales, pero con este Consejo Nacional de la Magistratura, que estaba integrado en esa oportunidad, en esa ocasión, en esa coyuntura, por su hermano Luis Edmundo Peláez Bardales, con Arturo Mancilla Gardela y otros, ni hablar pues, ¿no? Entonces, yo digo, como final de esta prolongada exposición mía, que si no sancionan a estos dos fiscales, una Gladys Margot Echaíz Ramos es fiscal de la Nación, ahora fiscal suprema, y a este fiscal de la Nación actual, José Antonio Peláez Bardales, inclusive yo tenía acá todas las denuncias que yo he formulado contra este fiscal de la Nación. Acá también, claro, me perdería. Voy a continuar, no, acá yo también había denunciado al ex ministro del Interior Óscar Eduardo Valdés Bancuar, ¿no? Por el caso del señor Elmer Eduardo Campos Álvarez, quien fuera baleado por miembros de la Policía Nacional el 29 de noviembre de 2000, perdiendo el vaso, un riñón y la movilidad de sus miembros inferiores como consecuencia de haber sido baleado en su columna vertebral. Es parapléjico. Y formulé esta denuncia contra el presidente de la República, Ollanta Moisés Tazo, Humala Tazos, sobre el cual, en virtud de lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado, yo pedí reservarse la formalización de la denuncia hasta el 29 de julio del 2006, en que fenece su mandato. El presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento o del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral. Acá yo digo, asimismo denunciaba al ex ministro del Interior, Óscar Eduardo Valdés Bancuar, en su calidad de agentes mediatos, hoy primer ministro. Lamentablemente, pese a que yo había hecho la denuncia y no había, imagínense, parte policial ni nada por el estilo, porque así son las cosas en este Perú corrupto, ¿no? Acá no formalizó denuncia penal, porque él dijo, de ninguna manera se puede denunciar al presidente. Yo pedí que se reservase la formalización de denuncia hasta el 20. O sea, es falso lo que dice o lo que dijo el fiscal de la Nación, que de ninguna manera podría. Yo no pedí que en ese momento. Y esa fue una de las causas por las que los familiares de los señores, del señor Elmer Eduardo Campos Álvarez, se sintieron afectados por esta declaración de improcedencia de este fiscal de la Nación. Yo también he ofrecido otras denuncias
como en el caso de Tula Benítez Vázquez, ¿no? En donde él la exonera, ¿no? de sanción. Es increíble, ¿no? Pese a que esta congresista contrató a una persona que no reunía las condiciones, o sea, el perfil, y aparte cobraba en Trujillo, probado, por Dios, no formalizó denuncia penal, ¿no? Y yo digo que el medio promotor del reglamento interno del Congreso, la propia declaración de Juan Carlos Cuadros Noriega, trabajador fantasma del Congreso, ¿no? A foja 1089, de que no retiró su fotocheck de uso obligatorio, la cuenta bancaria número 0011 036 132 0001 del Banco Continental, la declaración testimonial del periodista Carlos David Castillo Cordero, a fojas 1786, y la transcripción del audio a fojas 876, el dictamen número 004-2010 del 5 de abril de 2010 del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde en relación a este proceso penal. A este fiscal se hay que considerar como correcto, ¿no? Dice, también este proceso penal, el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales incumple las normas constitucionales sobre la función del Ministerio Público, la ley orgánica del Ministerio Público según decreto legislativo 52 y los artículos 438 y 424 del Código Penal, ya que en contra de las abundantes y fehacientes pruebas que la congresista Tula Luz Benítez Vázquez cometió delito, el fiscal supremo José Antonio Peláez Bardales dictamina que no hay mérito para pasar a juicio oral. Aquí yo escaneo todos los documentos, que lo voy a hacer con el apoyo del técnico, el señor que me ayuda acá, ¿no? Y además, en el caso también del caso de Omar Karim Chejade Moya, también no actúa conforme a las leyes. Y ahí fue donde yo dije que cuando yo quería asesorar a Daniel Aguataz, el que me recibía era un hermano de uno que estudió conmigo, Barandiarán Jar, Miguel León Barandiarán Jar, con el hermano de Chejade, Miguel Chejade, fueron a dejarle el proyecto de resolución de desalojo de los trabajadores de Andahuasi al general Arteta. Por eso yo saqué un spot diciendo que en ese asunto de Andahuasi altos dirigentes del gobierno estaban metidos. Entonces, esta es otra de las denuncias que yo hago contra el fiscal de la Nación por no haber actuado con la normatividad constitucional y legal. A ver, quiero saber, inclusive Miguel León Barandiarán participó en la cena en la Bruja de Cachiche con Omar Chejade y con Miguel Chejade. A ver, otro caso, a ver, creo que estas son estos son los casos que yo he denunciado al fiscal de la Nación actual por su inconducta funcional. Bueno, creo que he tratado, señoras, señores y jóvenes en general, de cumplir con el artículo, salvo ese error que he tenido 19/20 de la ley orgánica del Ministerio Público, decreto legislativo 52. Pero creo, como siempre lo he hecho, he puesto el aspecto fáctico, los hechos, las circunstancias de cada hecho ilícito y la fundamentación. Entonces, estas denuncias que yo he presentado en julio del 2012
contra esta ex fiscal de la Nación, fiscal suprema Gladys Margot Echaíz Ramos, y contra el actual José Antonio Peláez Bardales, he recibido una de ellas, que es criminal, porque me dicen en relación a la que me han contestado, que me lo contesta el presidente Máximo Herrera Bonilla, que es una opinión mía, ¿no? Así me dice en una de las partes, que es una opinión mía. Entonces no es una denuncia. Que si yo quiero denunciar, que vaya a lo penal. Oiga, ustedes están abdicando, están renunciando los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura la función que les obliga el artículo 154 de la Constitución de destituir a los jueces supremos y a los fiscales supremos. Yo no he interpuesto la denuncia para que los encarcelen. No, yo, de acuerdo con la norma constitucional del 104 y con la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, que dice que cuando hayan estos hechos ilícitos, el Consejo Nacional de Magistratura iniciará una investigación. Ni siquiera la investigación la han efectuado. Esta es la calidad de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. ¡Ay, Vladimir Paz de la Barra! Verdaderamente. Y creo que ahí está también el que cuando yo era profesor en Derecho Tributario, Gastón Villena, Ballena, Soto, algo de eso, también ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones con el actual presidente del Poder Judicial, a quien lo denuncié, porque como presidente del Jurado Nacional con Gastón Ballena, Soto, dijeron que era un asunto tributario, y yo tuve el honor que el Congreso, cuando se produjo la primera iniciativa legislativa de los fonavistas, con mi informe, y ahí descubrí que el informe que había prestado Javier Barrón era igualito al de la iniciativa de los fonavistas, había un copión de los diablos. Y yo establecí que, y ahí creo que me sacaron la vuelta, porque una de las normas que decía que una de las opciones o alternativas del dinero de los fonavistas, que no era un caso tributario, era un caso de propiedad, artículo 70 de la Constitución. ¿Se acuerda? Pues hay una ley de Fujimori, del delincuente Fujimori, del Congreso, donde decía que ese dinero pasaba al Ministerio de Economía y Finanzas, y se presentó una acción de amparo y se declaró nula, inconstitucional esa norma, porque esa plata era de los fonavistas. Y el presidente, el actual presidente del Poder Judicial, Javier Enrique Mendoza Ramírez, dijo que no podía darse el referéndum porque era un asunto tributario, plegándose a Alan García también, que decía que de ninguna manera esta iniciativa legislativa podía conducirse a través de un referéndum. Yo lo denuncié ante el Consejo Nacional de la Magistratura, donde estaban los apristas también, Mancilla y Peláez Bardales. ¿Saben ustedes que nunca el Consejo Nacional de la Magistratura se ha pronunciado sobre esto? Y sigue el que debió ser destituido, o sea, el actual presidente. Y también creo que para el próximo programa voy a exponer que yo lo denuncié ante el Congreso para que lo destituyeran. ¿Y sabe quién fue que declaró improcedente mi denuncia? Jorge del Castillo, Jorge Luis Delgado, del APRA y otros fujimoristas. Por eso es que se mantiene en lo más alto de los cargos públicos como un fiscal de la nación,
o como un presidente del Poder Judicial actual a personas que han debido ser destituidas por el Consejo Nacional de la Magistratura. Por eso finalizo, señora, ahora sí, señores y jóvenes en general, que no pueden votar por los apristas, no pueden votar por los fujimoristas, no pueden votar por los de Solidaridad Nacional, por lo de Pedro Pablo Kuczynski y Godard, por el Partido Popular Cristiano. Discúlpeme ahora con esta cuestión de Alejandro Toledo Manrique, no pueden votar por Perú Posible, por Dios. Verdaderamente, que voten ellos. Ya les conté el problema que yo he tenido con una entidad política, ¿no? Donde lo que uno que había formado una escuela en el partido y que nos hacía caminar un cerro, después está en una publicación de Perú 21 tratando de cobrar 30.000 soles como gerente y el otro como jefe de la asesoría legal. O sea, el hábito no hace el monje. Ellos de boca decían la moral y todo lo demás, pero ni hablar. Entonces, también yo les he dicho, denuncien a los familiares, denuncien a los amigos, a los compañeros de cualquier institución cuando ellos actúan mal, porque higienizamos la familia, higienizamos, digamos, el círculo de amigos e higienizamos las instituciones en donde trabajamos. Muchas gracias, señoras, señores y jóvenes en general.